Hola, mis queridos amigos y hermanos. Dios bendiga de una manera especial. Ayer fue un día de victoria y este audio, este video ha tenido una acogida impresionante. Hoy está nuestro invitado especial, nuestro amigo, nuestro pana, nuestro guate, nuestro compinche, nuestro parcero, nuestro hermano. Carlito, bendiciones. Gracias, hermano. Dios les bendiga, qué bueno, de verdad que el tema ayer estuvo excelente y cada día hay cosas mejores. Gracias por invitarme de nuevo, hermano Pastor Eustiquio, hermano Wilson, gracias. Está mi compañero del alma, el pastor Wilson Urango Rodríguez, el hombre de Chigororó, de Necloquí, de Turbo y de Bogotá. Wow. Y ahora es llanero, porque usted lanzó unas expresiones llaneras, que se amaron, mi hermano. Me dijeron los llaneros como para echarme tierra un día, que yo era costeño. Yo le dije, no, yo soy casanareño. ¿Qué? Le dije, sí, soy casanareño. ¿Cómo así? Le dije, sí, sencillo. La Biblia dice que con nuestras esposas somos una sola carne. Claro. ¿Sí o no? Claro. Y mi esposa es casanareña, por ende yo soy casanareño por vía legal. Gloria a Dios. Amén. Así que una vez más estamos con ustedes el día de hoy en la Universidad de la Oración, un nuevo día con un nuevo tema que esperamos que sea de mucha bendición. El tema de ayer fue espectacular, aprendimos mucho y hoy, el de hoy, como dicen los argentinos, va a estar mancanudo. Sí, señor. Porque hoy es solución a lo de Sí, ayer. señor. Ayer pisamos firme, pero hoy vamos a dar solución. Hoy hay bálsamo. Sí, el tema de hoy es cómo perdonar el adulterio. Wow. ¿Cómo le parece, Carlito? Tremendo, es necesario, total necesario. Después de todo lo que vimos ayer, creo que es la parte que necesitamos. Sí. Es la parte que necesitamos. Sí. Pastor Wilson, ¿cómo la ve, don Gregorio? Así es, pastor. Después de una caída terrible, lo mejor que nos puede pasar a nosotros los seres humanos es un buen medicamento, pomada, ¿qué más? Bálsamo, masajes. Después de un después de un gran totazo. Un bálsamo. Pastor Wilson, agarre su teléfono que usted en esto ha salvado la campana muchas veces. El apóstol Pablo en algunas epístolas dice, si alguno cayere, vosotros que sois espirituales, restaurarle con lazos de amor. Ese se me olvidó aquí, Dios mío, ¿qué pasó por ahí, Mosquerita, hombre? No, se me pasó, pero tengo otro. Toca un nuevo video, ¿cómo no olvidar las cosas? No, pero aquí tengo a mi hermano Wilson Urango, que es Gálatas, ¿qué? Sí, Gálatas 6:1. Ahí está. Carlito, vamos para allá, como dicen los amigos. Un saludo cordial a Mamaluz ahí en Puerto Rico. A Paparroy. A Paparroy. A Papa Roberto en Chile. ¿Verdad? A mi maestro Jano. Nuestro pastor Alejandro, un abrazo grande para nuestro pastor Alejandro. Muchas bendiciones. Para el pastor Raúl, mi amigo del alma, para todos estos siervos de Dios que nos dispensan con su sintonía y su visualización, para Gerardo Abdala allí en los Estados Unidos y muchos siervos. No voy a decirlos todos porque se nos va el tiempito de la grabación. ¿Qué es lo que dice, hermano, para comenzar? ¿Cómo restaurar? Bueno, Gálatas 6:1 y leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hermanos. Ajá. Hermanos. Sí, oiga, hermanos. Usted. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ay, Dios mío. No sea que tú también seas tentado. Ay, Dios mío. Como don dice Gregorio, usted. hágalo usted, hermano. Oiga, qué bendición. Wow. Si ayer Dios nos habló de una manera fuerte, porque de hecho la palabra de Dios, aunque sea fuerte, ella viene para curar. Amén. Para sanar. Amén, Pastor Wilson. Entonces, hoy Dios nos va a dar una palabra para aquellos que en algún momento se equivocaron y se dejaron llevar por sus emociones, por su carne, y cometieron este pecado o otros pecados similares, porque los pecados sexuales son muchos. Hoy Dios te trae una palabra de aliento, una palabra para sanar. Hoy vamos a ver cómo perdonar el adulterio, cómo se hace según lo que hemos aprendido del Señor. Y una de estas cosas que nos habla este texto, Sí, señor.
es que nosotros tenemos que tener una consideración de sí mismos, sabiendo que somos tan vulnerables como los que ya cayeron. Wow. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Entonces está diciendo, vosotros, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, aquí el Señor le habla a los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Todos los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, que andamos en el Espíritu. Dice, restáurele, no le caigan encima. Correcto. No le pongan el pie en el cuello. Ahora no anden señalando al hermano, ahí va el adúltero. No, hermano, eso no es de Dios. Tremendo. Ahí va la hermana que dañó el hogar, la quitamarí. No, hermano. Wow, yo no sé por qué me metí para allá, pastor. Suéltele. Pero hermano, Hágale, Wilson, hermano, hágale. hágale. Dice, Usted no tiene espíritu de cobardía, sino de poder, hermano. dice, restaurarle, porque Dios nos mandó a restaurar. Somos restauradores. Somos restauradores. La iglesia de Cristo es una clínica. La iglesia de Cristo es un área de urgencias. Oiga, me sorprende a mí el área de urgencias. Porque los médicos que están allí, no importa en qué circunstancias pasaron los hechos. Atiende. Ellos, el deber de ellos es atender y salvar esa alma. Tremendo. No sé si dije algo o atiné. Hermoso. Pero Amén. mire, un médico en una sala de urgencia no pregunta, bueno, ¿y este qué le pasó? Se lo buscó. ¿Y este qué estaba haciendo? Te lo buscaste, como dice usted, pastor, ¿te lo buscaste? No. El propósito de esos médicos que están en la sala de urgencia es salvarlo independientemente de cuál fue el motivo o la causa por la cual sufrió el percance, el accidente. Así tiene que ser la iglesia. Santo. No importa qué pasó, cómo pasó, por qué lo hizo. Aquí no hay preguntas por qué lo hiciste, hermano. Oye, mire, hay gente que es tremenda. Dios mío, hay gente que llega a una persona que cometió un error tremendo y comienzan a curucutearle en la vida. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y cómo fue, hermano? Y que cuente cómo. No, hermano, restaurémoslo. Ese es nuestro ministerio, nuestro deber. Restaurarle, abrazarlo, decirle, Cristo te ama, Cristo te perdona, estamos aquí para ayudarte. ¿Por qué me abraza cuando tienes que abrazarlo? Sentí cariño, hermano. No, pensé que era por lo que estaba diciendo el pastor. No. Suerte, Carlito, ahí. No, sentí mucho amor, hermano, con lo que está hablando el Señor, hermano. Amén, hermano. Porque yo quiero decir algo, hermano, que Hágale. es fundamental en este tema de hoy, porque es totalmente diferente la posición, el enfoque y la solución. Y es que tenemos que tener amor. Sin amor nada podemos hacer. Tenemos un Dios de amor. Y fue en ese amor que el Señor, viendo que todos nosotros estábamos muertos, como muertos, hermano. ¿Cómo está un muerto? Un muerto está sin aliento, no tiene movimiento, no tiene vida y es putrefacción. Un muerto hiede. Nosotros estábamos mal en nuestros pecados. ¿Y qué hizo el Señor? Mandarnos la solución por medio de Jesucristo. Con amor, de tal manera amó Dios al mundo, hermano, y nosotros tenemos que tener amor y manifestarlo. Si nosotros decimos que somos parte de una iglesia, si estamos diciendo que somos cristianos, hermano, tenemos que manifestar el amor. ¿Y manifestárselo a quién? A todos, pero aún más al que lo necesita de manera efectiva en ese momento. Porque es que es muy fácil llegar yo a la congregación y decirle, hola hermanita, le amo en el amor de Cristo. Hermano, te amo en el amor de Cristo. Pero este que adulteró, a ese sí no. Que ahí está uno de los graves problemas de la iglesia actual. La iglesia actual, en vez de ayudar al que cae, terminan poniéndose encima y terminan de hundirlo y destrozarlo. Es más, por eso la gente, amados hermanos, no busca consejería hoy día en las iglesias. Y mantienen pecados ocultos que no pueden ser liberados a causa del temor de la destrucción, hermano. Y perdónenme lo que voy a decir, de la destrucción que encuentra dentro de las mismas congregaciones. Nosotros debemos estar dispuestos y estamos llamados para restaurar al que cayó, mirarlo con ojos de amor, tener ese sentir, esa empatía se llama, de que yo puedo ser esa persona. Ahora, si tú fueras esa persona, si tú fueras el herido, si tú fueras el enfermo, si tú fueras el quebrantado, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría que fuera el proceso de sanación?
Y ahí es donde nosotros debemos dejar actuar a Jesús en nuestro corazón y manifestar su amor. No estoy hablando de falsas misericordias como en Corintio. En la iglesia de Corinto hubo una falsa misericordia con un hombre que tenía un pecado dentro de la congregación. Todo el mundo lo sabía y no hacía nada. Y Pablo dice, y nadie ha hecho nada, pero yo ya tomé cartas en el asunto, yo ya hice. ¿Ese fue el que le entregó al diablo? Sí, pero fíjate que eso, hay una cosa que se llama la falsa misericordia y otra, una real misericordia. Es cuando yo me preocupo por ese hermano que está pecando, lo llamo, le exhorto, lo animo, oramos, tratamos de hacer algo para que se levante, no destruir. Metámonos ahí, Carlito. Yo sé que usted es predicador, pero metámonos ahí. Vosotros que sois como hermanos. Dice, vosotros que sois espirituales, Ajá. restauradle con espíritu de mansedumbre. Siga. La mansedumbre restaura. La espiritualidad restaura. Siga. Ujú. Considerándote a ti mismo. Si yo considero a mí mismo esto. No sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo se restaura? Como dice aquí Gálatas 6 del 1 al 15, hermano. Estamos Wilson. en el 1 en este momento. En el 1 y en el 2, ¿qué dice? Sí, Entonces, ¿sigo leyendo? Sí. Sí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros Ujú. y cumplid así la ley de Cristo. Correcto. Entonces, número 1, se restaura el que ha caído con estos principios. Amén. Vamos a ver entonces, hermano Wilson y Carlito, allá en 2 de Samuel 12:13. El que ha caído en adulterio o en cualquier tipo de pecado, también debe tener esa decisión de reconocer que ha pecado. Dice, entonces dijo David al profeta Natán, yo pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, por lo tanto no morirás. Entonces, para ser restaurados del adulterio y de cualquier tipo de pecado, el segundo paso es reconocer, porque es que hay unos que han pecado y le tapan, hacen la del gato. ¿Usted sabe qué hace el gato? Tapar. Tapar, dejémoslo así. Tapar su Tapa embarrada. sí, Tapa. Y tapa. Oye, no hay franqueza, no hay sinceridad. Yo creo y soy de la opinión que el hombre que cae en adulterio o en pecado e inmediatamente va ante sus autoridades espirituales o sus cabezas espirituales o a la iglesia local, a quien tenga confianza y le diga, hermano, fallé, pequé. Mire lo que acaba de decir Jonatán ahí, no, Natán fue. Natán. Natán. David dijo pequé y enseguida Natán se la soltó. Bueno, pecaste y también Jehová inmediatamente, es como la olla express, Respondió y ejecutó. ejecutó. Pero se necesita la sinceridad y reconocer, hermano Wilson, váyase preparando, porque yo le escuché a usted un testimonio de un ministro en Panamá. Wow. Téngalo al final ahí, Sí, señor. resérvelo, por favor, que no se le vaya a olvidar, así se nos vaya larguito. Entonces, ¿cómo la ven, Gregorio? ¿Cómo le gusta que no tiene gafas? Entonces, hay que reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. Amén, pastor. Claro, y es que ese es el primer paso. Yo no puedo ser restaurado si no hay una aceptación de mi estado, si no hay una aceptación de cómo me encuentro. ¿Qué hace? ¿Cómo puede una medicina o un tratamiento médico, el ejemplo que tú ponías, poder tener efecto en un paciente si el paciente no reconoce que está enfermo y necesita la medicina? Proverbios 28:13. Vámonos a la palabra. Esto es pura Biblia aquí, hermano. Dios mío, me toca tener cuidado con estos dos tigres a mi lado. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado, ¿qué le pasa a este? Tremendo, pues. No prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanzará misericordia. Mire los dos pasos que hay que hacer. Número 1, no encubrirlo, pero dice más, el que lo confiesa y se aparta. Hay gente que reconocen el pecado, pero siguen ahí con la sinvergüenzura de siempre.
Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay una diferenciación clara en su espíritu, en su ser, de qué es un remordimiento y qué es un arrepentimiento. Mano Wilson, wow. Impresionante. Todavía no diga al final Sí, la sí, ilustración. es al final. Cuando el pecado no se reconoce, jamás se aparta de él. Eso está es como una regla. Es una regla. Ujú. Hasta tanto el ser humano no reconoce su pecado, jamás se apartará de él. Pero cuando reconoce que ha pecado, que ha fallado y que ha ofendido al Dios del cielo y que se ha hecho daño a sí mismo y que eso ha afectado su vida moral, su vida familiar, ha afectado su economía y lo reconoce, ahí es donde la persona verdaderamente tiene un arrepentimiento genuino. Dice, yo no quiero más esto, yo no quiero más esto. Pero siempre y cuando la persona no reconozca que está en pecado, nunca se va a apartar del pecado. Así es. Por eso, hermano, tienes que comenzar a entender qué es un arrepentimiento y qué es un remordimiento. El remordimiento es cuando tú te sientes mal contigo mismo. Entonces tú dices, esto está mal, no lo vuelvo a hacer. Como el borracho que se levanta al otro día con un guayabo terrible y dice, no vuelvo a tomar, esto está mal. Pero apenas le pasa, ahí vuelve y cae. El arrepentimiento es el cambio y la transformación de la mente por medio del poder del Señor Jesucristo, de su sangre y de la santificación por medio de su espíritu. Es cuando la persona dice, esto yo lo hacía, está mal, he ofendido a Dios y me estoy haciendo daño y voy a cambiar mi manera de pensar. El arrepentimiento tiene que ser genuino y no es lo mismo que el remordimiento. Así que el adúltero, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse y confesar su pecado. Vamos a ver cómo fue que David respiró profundo y descansó. David hizo... Salmo 32, versículo 1 al verso 5. Dice, hay un subtítulo con negrilla que dice, la dicha del perdón. El ser perdonado es una dicha. Y el sentir internamente, psicológica y espiritualmente que hemos sido perdonados es un refrigerio. Dice, bienaventurado aquel a cuya transgresión han sido perdonados y cubierto su pecado. Verso 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Veamos el testimonio del salmista. Dice, señores y señoras, mientras callé yo, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, gemía y gemía. Ay, ay, ¿te has visto esos que han caído en adulterio, hermano? Que le duele hasta el hígado. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y él tomó una decisión hasta que dije, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste, ¿qué cosa? La maldad de mi pecado. Oh, amén. Entonces, él tomó la decisión de descansar. El problema tuyo financiero, escúcheme, porque uno de los lastres y carga que deja el adulterio es que la gente se le va el billete al piso. Se va a la ruina. Las empresas quiebran. Este era un empresario y ve ahora ya, como yo digo por ahí, vea papá, tuki tuki lulú, se va todo abajo. Y David respiró y dijo, ah, bienaventurado el hombre que el Señor ya libró de su pecado. Así es que Pastor Wilson y Pastor Carlito, aquí hay muchas telas que cortar. Wow. Total, y si me permiten, el Señor me está mostrando algo en este momento. Sí, Señor. Y es allí en el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y en el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y yo creo que esto es algo que hay que entender. La iniquidad es esa intención, esa desviación que tiene la persona a pecar. Sabe que está mal, sabe que está luchando contra un pecado, pero termina haciéndolo.
Termina haciéndolo. Eso tiene la iniquidad. Una persona que sabe, no debo ver pornografía, pero termina viéndola. Hay esa atracción de la concupiscencia que lo lleva hacia esa iniquidad. Y algo muy importante hizo David aquí. Declaró su pecado y declaró su iniquidad. Declararle al Señor, mira, Señor, porque es que hay gente que tiene el espíritu y el pensamiento de adulterio a toda hora, constantemente. No lo ha llevado a cabo. No lo ha hecho, pero su mente, y dijo Jesús, el que codicia ya con su mente ya es adúltero. Llévenle la iniquidad al Señor para que sea perdonado. Señor, yo adulteré, pero en mí está siempre un pensamiento que me guía al adulterio. Este hombre es macanudo, hermano Wilson. Parece duro, hermano. Como dijo el rato que estaba asustado, aquí el asustado soy yo. Mucha Biblia, nuestro pastor Carlos. Gracias por estar con nosotros, pastor. La gloria sea para el Señor. Bueno, el pastor Carlos acaba de tocar un punto vital en este tema, y es la iniquidad. Nuestro pastor Ustico en el primer tema dijo una palabra muy acertada. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. No, no. Súbitamente nadie cae en adulterio. De hecho, nadie peca súbitamente. El pecado primero es concebido y después da a luz. Así es este caso. Por eso es que el libro de Proverbios, donde ya leímos, el que encubre su pecado no prosperará, dice, pero más el que los confiesas y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí el salmista está diciendo, yo no lo encubrí, Señor, yo te lo declaré. Yo declaré delante de ti mi pecado. Hay un testimonio, voy a contarlo rápidamente, muy cortico. No voy a decir ni la ciudad ni el nombre porque no acostumbramos eso. No acostumbramos a dar nombres. Hay personas que se identifican de pronto con lo que nosotros enseñamos aquí o los testimonios que damos y dicen, uy, eso me pasó a mí, ¿será que está hablando conmigo? Bueno, si es contigo, entonces hay que ordenar algunas cosas, y si no ha sido contigo, fue con otra persona. Yo conocí un muchacho que me dijo un día, pastor, necesito ayuda. ¿Usted me puede ayudar? Y me dijo, tengo problemas sexuales serios, hermano. Serios, serios, serios. Y me dijo, hermano, ¿qué hago? Y entonces ahí fue donde yo hice como las veces de ese pastor consejero. Ajá. Y le dije, hermano, te voy a dar un consejo. Y el consejo que te doy es que confieses tu pecado al Señor, te humilles delante del Señor y trates de cerrar todas las puertas. ¿Por qué? Porque hay una lucha con la iniquidad. La manera de vencer el pecado es luchar con la iniquidad. Luchar con la iniquidad. Amén. Entonces, cuando tú resuelves el problema de la iniquidad, es ahí donde tú tienes victoria. Amén. Amén. Es ahí donde tienes victoria. Qué interesante. Mire como el diablo dice y acostumbra a las personas. Se fue como la lucecita ahí en el celular, en el teléfono. Mire lo que dice. El diablo dice, no te preocupes. Mantente allí nomás. No sea que se fue un poco la carga del teléfono. Lo seguimos aquí mientras solucionamos ahí un tema, pero seguimos. Vamos a seguir en la aquí. enseñanza. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese usted, amado hermano. Mire lo que dice Satanás, dice, el diablo dice, no te preocupes. No te preocupes, dice el diablo. Así como para mantener a la persona. Mantente esta situación tuya en secreto. ¿Qué vas tú a ponerte a confesar? Inclusive yo sé, hermano Carlos y hermano Wilson, de personas que saben secretito de los niños, que el niño, ella no es la mamá de él, ni ellos son los papás, que son unos niños de crianza, y dicen, no, mantengamos eso en secreto hasta que sea viejito. O también otros dicen, yo no voy a comentarle esto, a confesarle a mi esposa y a mi esposo porque mi hijito la destruye. Si ya la destruyó, hermano. ¿Ya se hirió? Y la Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, veamos lo que dice la Escritura, hermano, con respecto a esto. Allá en Jeremías, hermano Wilson 3:13, por favor, y no sé si tienen algo que comentar de esas cositas que se guardan.
Sí, mi hermano, si puedo decirle. Amén. De esas cositas que te guarda, que se guardan y que toca confesar, hay que tener cuidado. El Señor nos habla que tengamos cuidado de las zorras pequeñas. A veces hay cositas que parecen pequeñas, no importantes de confesar, y que hay que ponerlas y exponerlas delante del Señor para que arranque la raíz de iniquidad. Y quiero poner un ejemplo, hermano, de algo que se guardó, teniendo oportunidad de confesarlo, y está con Ananías y Zafira, en Hechos 5. Correcto. Ananías saca, ¿cierto? Algo de ganancia y hay una pregunta que le hace Pedro y le dice, ¿por qué convinisteis tentar al Espíritu Santo? Ananías tuvo la oportunidad de hablar verdad. Luego entra la esposa después de que muere Ananías y Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Habla verdad. ¿Y ella qué convino? Callar. ¿Y qué le trajo el callar? Le trajo muerte. Amén. Cuando nosotros el Señor y yo creo que esto es todos los días, esto es el diario, y a cada instante el Señor nos está diciendo, ¿estás bien? ¿Tienes algo que confesar? Y nosotros le decimos, no, eso es tentar al Espíritu Santo, porque el Señor sabe que dentro de cada uno hay algo que tiene que confesar. Hermano Wilson, el pasaje, esto es interesante. Wow. Lo vi ahí con deseo de participar. Hágale, pastor. Bueno, el Señor dijo, hablando acerca del pecado, el Señor dijo, el que es de la luz, viene a la luz, para que sean conocidas que sus obras son hechas en Dios, para que sus obras sean reprendidas. Pero el que no es de la luz, no viene a la luz. Así es. No tiene la necesidad de venir porque cree que está bien. Pero el que es de la luz, viene a la luz. Y cuando nosotros venimos a la luz y exponemos la iniquidad y le decimos, Señor, esto está en mí, no quiero esto, arranca eso de mí, ahí es donde tenemos la victoria sobre la iniquidad y sobre el pecado. Mire lo que dice Jeremías 3:13. Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad, Aleluya. porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová el Señor. Qué interesante, ¿no? Sí, Amén. Señor. Acá la solución de Dios para nosotros es reconócelo. Así es. Apártate. Ahora, primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos, ¿qué es lo que dice, hermano? Primera de 1:9. Juan 1:9, la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, escuche, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hubo hombres, Pastor Wilson, téngame testimonio ahí, ya casi, en el Antiguo Testamento, que confesaron sus pecados y fueron malos. Por ejemplo, en número 22, por favor, verso 34, Balaán dijo, yo pequé. Y Dios lo restauró en ese sentido. ¿Qué dice Pastor Wilson? Números capítulo 30, 22:34. 22:34 o será 32, Pastor Burley. Ah, número. Número 22:34. 22:34. Acá está. Dice así la palabra del Señor. Dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y por ahí no está lo que él dice que después que desobedeció, que el ángel le llamó la atención. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, Ese era el 34. porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero tomó la decisión. Dijo, pequé, pero si esto está mal, lo voy a restaurar. Amén. Eso se hacen los hombres inteligentes, hermano pastor. Josué, capítulo 7, verso 20. Los hombres debemos de reconocer y arrepentirnos, sobre todo si somos ministros. Josué, Sí, señor. Capítulo 7, verso 20. Pero hay un pudor ministerial, hermano Wilson. Uy, qué pena yo decir eso. Hubo un hombre que cayó en adulterio y la misión lo confrontó. Y le dijo, no, yo no reconozco eso. Sí lo hice, sí pequé,
pero ahora ¿quién me va a dar el billete para vivir? Opa. Si ustedes me pagan 5 millones mensuales, yo, que era lo que me ganaba, yo acepto la disciplina. Y hoy día perdió el ministerio. Es que lo perdió todo desde que inició. Dios Amén. mío. 7:20 dice, Sí, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Primera Samuel 15, 24, Pastor Wilson, porque quiero que tengamos un tiempito bueno para el testimonio ese suyo. Primera de Samuel 15, 24, sí señor. 24. Los hombres debemos de reconocer. Las mujeres para ser restauradas deben de reconocer su falta y su pecado, y Dios tiene misericordia. ¿Qué es lo que dice, hermano? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Wow. Y era un rebelde pecador. Y era el rey. El rey. Siendo rey, pidió perdón. Marcos, ¿qué es lo que dice mi pastor? 1:5. Sí, señor. Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Mire usted, la sanidad, la bendición está en confesarlo. Oiga, pastor, o sea Sí, que, ¿no? según entiendo yo este versículo, ellos venían, ¿cierto? Sí, A bautizarse. Y sí, venían diciendo, yo adulteré, sí, yo maté a alguien. Porque sí. era, ahí dice, confesaban. Y eso sabe que me recuerda, Pastor Wilson, cuando la palabra dice, Dios dice, confesaos vuestros pecados unos a otros, ¿sabes? Ofensas. Vuestras ofensas. O sea, si yo confieso, si yo busco mi ayuda ministerial, Es la manera de sanidad. claro, es la manera de sanidad. Y cuando yo llego y recibo también como ministerio, recibo el que llega y confiesa y lo ayudo. Tengo que confesar. La persona no puede mantener un pecado en oculto, secreto, y aceptando que la vida de que todo está bien cuando todo está mal. El único que perdió y fracasó y dijo que todo viene de Pío Valderrama. Y perdió el mundial. Todo bien. Y dice perdió el Pío. mundial. San Lucas. San Lucas 15, Ustedes no se dejen 18. escapar nada. Lucas 15, 18. El pibe se dijo, oye, perdió todo, no fue al mundial, y dijo, todo bien, todo bien. Pues ya este sí es- Bueno, sigamos mejor. Dice así la palabra del Señor en San Lucas 15, 24. 24. 15, 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. No, ¿en dónde estoy yo? Me dijo Lucas Es 15, 18, hermano, sí, se me chispoteó, es que como usted no me tiene 15, paciencia. 18. 15, Sí, 18 señor. dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa debe ser la actitud. Amén, así es. Pequé. Y el pecado que uno comete en adulterio y en tantas cosas que ofende a Dios, no es solamente tiene injerencia en el cielo, sino es pecado contra el cielo Y y contra contra ti. Qué tremendo. Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué hay por ahí, Carlito, hermano Wilson? Ya estamos terminando. Viene el testimonio macanudo. Wow. ¿Ya lo tiene listo? Hágale, Pastor Carlos, que usted tiene mucho que darnos hoy. Lo vamos a exprimir. Wow. Cuanto más me exprimían, más me multiplicaban. Muy bien. Hermano, esto también podemos mirar que hay que levantarse, hay que confesar el pecado. Y haciendo una situación con la charla de ayer, es que sí, quedan heridas. Sí, Totalmente. quedan consecuencias. Totalmente. Sí, quedan enemigos. Quedan muchas situaciones que ya no puedes reparar. Pero el perdón de Dios está listo para ti si confiesas tu pecado, te arrepientes, le das la espalda y dice la palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, hermano Wilson y hermano Carlito, amigos, aquí viene el meollo y la clave de cómo restaurarnos del adulterio. Veamos lo que dice hermano Wilson, esto sí es contundente.
en el Evangelio de San Mateo 3, 8 al 10. Amén. Tenemos que hacer lo que ahí dice, si no, no hay solución. San Mateo 3, 8 al 10. Sí, Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la clave. Siga. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Yo me perdona a Dios. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ajá. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Escúcheme. Si usted cree que Dios le ha perdonado, el primer paso es confesar, reconciliarse. Pero después vienen los frutos dignos de arrepentimiento. Total. Viene la reconquista de tu esposa, de tus familiares que has dañado. Que ya ella no te vea saliendo de noche y llegando tarde y con la picardía del teléfono diciendo ¿y con quién estuviste? Y la esposa o el esposo siempre anda a pilas y dice ¿y este colorete qué? ¿Y ese pelo? Y ese pelo, eso puedo decirlo yo porque a mí no se me escapa. ¿Y saben qué, hermano? Que ya una de las heridas y las marcas de haber caído en el adulterio es que cuando llega sin pelos le dice usted está saliendo con una calva. Eso es parte de la marca. Y aquí está diciendo, haga frutos dignos de arrepentimiento. Que de ahora en adelante el hombre que era callejero, Wow. vicioso, ante la familia, presente ante la iglesia, ante la comunidad, frutos dignos de arrepentimiento. Que los niños puedan decir, mami, yo creo que papi de verdad Cambió. cambió. Santo. Ya no está saliendo, ya no está fumando, ya no es borrachito, llega temprano y se recoge, trae regalitos para mami, trae una bendición para la casa, está juicioso. Y los frutos dignos de arrepentimiento también es traerle luz a sus tinieblas. ¿Qué dicen ustedes? Suelten porque estoy que me meto por ahí para allá. Totalmente. Eso se llama tener coherencia con el mensaje de Cristo en nuestras vidas. El mensaje se tiene que ver en nuestros actos. Tiene que haber testimonio. El que robaba, no robe más. Ya, eso es un fruto. Tiene que verse y la familia lo va a reconocer, el ministerio lo va a reconocer y el Dios de los cielos le va a respaldar para seguir creciendo. Mateo 6:23, mi querido Carlito, que usted no ha leído la Biblia No me y digan. lo veo por ahí. ¿Y qué leo? Dice 6:23 de Mateo. Sí, señor. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Sabe que a mí Dios me dio esta palabra con algo de tiniebla que yo viví en mí mismo. Desde pequeñito yo abrí puertas a las tinieblas. Me convertí a Jesús y esas tinieblas estaban. Me bauticé en agua y las tinieblas estaban. Recibo las credenciales de exhortador y las tinieblas estaban. Y Dios comenzó a hablarme, tú tienes que enviarle luz a tus tinieblas, porque hay dos tinieblas, pastora, ahí hay dos tinieblas. Veamos, Volvemos. las tinieblas que están en mí y las tinieblas de afuera. ¿Por qué los hombres y las mujeres caen? Porque hay dos tinieblas. Los secretos personales que hay en mí y las tinieblas de las prostitutas, de la gente mala, del mentiroso, del ladrón que está afuera. De la corriente. Por ahí andan pululando. Y si eso hace contacto con mis tinieblas que están en mí, ¡plá!, se recoge. Por eso es que Jesús acá está diciendo, oye, si las tinieblas que hay en ti, pues vamos a verlo, hermano. Sí, es que está claro, y lo leemos. Ajá. Dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, lo que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y yo dije, Señor, gracias, voy a hacer caso a esto. Y me fui donde un amigo y hablé con él, un anciano, porque también hay que buscar gente madura que le sea útil a uno. Mi vida fue esto y esto y esto, después de ser un ministro.
yo miraba que no tenía victoria en esos lados. Hay personas que no tienen victoria financiera, no tienen victoria sexual, porque hay tinieblas en ciertas áreas en ellos. Y me dentro con él a su iglesia a hablar, a compartir. Y viene él y dice, no, hermano, eso suyo es una bobería. Pastor, pero me está molestando. Sí, voy a orar. Pero más bien venga usted y ore por mí. Y él abrió su boca desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, inclusive de 32 años en ministerio, y fumaba secretamente y escondido. Había adulterado y todo estaba escondido. Había robado y todo estaba escondido. Mentía y todo estaba escondido. Esos son tinieblas personales que hay allí, que si el ministro, el creyente, no le envía luz, su testimonio y su vida será fatal. Hay algo, un solo versículo, se los prometo. Perdónenme que no los dejé hablar, porque esto aquí voy para adelante. Mire, Jesús se autodenominó y dijo, en mí no hay tinieblas. Así es. En San Juan 30, 14:30, mire la palabrita que él dijo. Levantado, vámonos de aquí. Él la dijo. Porque viene el príncipe de las tinieblas y él nada tiene en mí. ¿Quiere leerlo, hermano Wilson? 14. 30 de San Juan. San Juan, perdón, que estaba en Lucas, pensé que estaba en Juan y estaba en Lucas. Juan 14, 30. 30 dice. Sí, señor. No hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Oye, para que un ministro gallardamente diga, el diablo nada tiene en mí, es tremendo. Y aquí viene el testimonio de nuestro pastor Wilson Urango, de una experiencia que él vio, pastor. Amén. Amados, queremos cerrar este tema diciéndoles, Dios nos ha dado en este mensaje las herramientas de cómo solucionar el problema del adulterio o el problema en sí del pecado. Yo escuché un testimonio abiertamente, pudiera contarlo abiertamente, porque el pastor que lo contó abiertamente en una iglesia muy grande aquí en la ciudad de Bogotá. Este pastor en su iglesia tenía un pastor asociado. Que las iglesias grandes tienen muchos pastores. Y uno de estos pastores cayó en adulterio. Y este hombre, con sinceridad, vino a su pastor y le dijo, pastor, yo me equivoqué, yo no puedo continuar, yo vengo a entregar el ministerio, yo vengo a hablar con usted porque yo a quién engaño. Entonces necesito que ore por mí, pastor. Y este hombre de Dios le dolió su corazón porque fue un hombre que él prácticamente tomó de la calle y creció ahí y era un excelente músico. De verdad que lo amaba muchísimo, lo amaba. Así que este pastor llegó y dijo, ¿me permites que te ayude? Si me permites que te ayude, te ayudaré. Y llamó a un amigo de él en el exterior y le dijo, uno de mis pastores tuvo un problema y necesito que me ayudes. Te lo voy a enviar, te lo puedo enviar para que me lo ayudes a restaurar. El otro pastor del otro país le dijo, mándamelo. Se lo envió. Y él se quedó en la iglesia restaurando a la esposa y a los hijos. Porque el adulterio, como dijimos en el programa anterior, afecta a muchas personas. Y en primer grado a la esposa y a los hijos. Y a la persona misma. Y este pastor envió a su pastor allá. Y hizo algo que a mí me impactó. Cuando este pastor contó esto, porque yo estaba ahí en el seminario. Cuando él contó esto me impactó. Me impactó muchísimo. Y es que en algunos casos, algunas misiones cometen unas cosas tremendas. Que es que a una persona cuando comete adulterio inmediatamente lo destituyen. Lo echan de la misión. Sin salario, sin nada, cosa que ni las empresas hacen, porque una persona tiene algún percance y le dan una incapacidad y le siguen pagando hasta que se restaure,
Pero en este caso, este pastor hizo lo contrario. Este pastor tomó a su pastor, lo mandó para allá, se quedó restaurando a la esposa, a los hijos, y le siguió pagando su salario para que comiera la esposa y los hijos. El tiempo pasó y el otro pastor le dijo, ya está listo, ¿cuándo quieres que te lo mande? Mándamelo, que ya Dios hizo la obra en su esposa. Cuando llegó al aeropuerto, la esposa lo estaba esperando. Es impresionante. Y si la esposa estaba ahí esperándolo, era porque ya Dios había hecho una obra maravillosa en el corazón de ella. Lo que más me impacta de este testimonio es que el domingo siguiente este pastor cuenta que él tomó al pastor que había cometido adulterio y lo subió a la plataforma y le dijo a los hermanos, hermanos, les presento nuevamente al pastor fulano de tal. Este hombre le falló a Dios, pero él reconoció su pecado y permitió que lo restauráramos. Su esposa lo perdonó, sus hijos también, y nosotros como iglesia lo perdonamos. Y dijo algo que me impactó. Dijo este pastor, no permito que nadie me lo señale y que nadie hable mal de él, porque él hizo las cosas como Dios lo ordena. Reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios y dijo, ¿y quiénes somos nosotros para no perdonarlo? Y dijo, y él seguirá pastoreando, seguirá siendo pastor. Y dijo una palabra, el día que David falló, le falló a Dios, pero él siguió siendo rey. Eso fue algo que me impactó y espero que este testimonio les bendiga mucho. Qué bien, hermano. Yo escuché también que algo así, la esposa de recibirle en el aeropuerto había ido a pedirle perdón. Sí, señor. ¿Y qué fue que pasó esa partecita? Cuando la omitió esa parte. Sí, cuando ella lo abraza, él le dice, perdóname, mi amor. Y su esposa le dijo con lágrimas en los ojos, si estoy aquí es porque ya te he perdonado. El perdón sana cualquier cosa que el hombre haya cometido. El perdón. Amén. Él me levantará. Él me levantará. Sí, dígalo conmigo en casa. Él me levantará. Así dijo el Señor. Repítalo. Él me levantará. Él me levantará. Un poquito más fuerte. Él me levantará. Así dice el Señor. Ahora diga, Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dijo el Señor. Padre, gracias por las personas que están levantando. Gracias, Levanta tu pueblo. Hay una Gracias. ministra que tú estás levantando. Así es. Una mujer de buen nombre, un hombre de buen nombre que había dejado ya el púlpito. Pero el Señor te dice que Él te levantará con nueva fuerza, con mayor conocimiento y con mayor entereza. Levanta a tus siervos, Señor, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por convencer, Aleluya. Señor, con amor, con el poder de tu Espíritu, Señor, cada Gracias. vida. Señor, allí colocamos esos hogares, esos hermanos que tienen allí carga de pecado, de iniquidad y que han sido ministrados con esta palabra. Señor, En el que los nombre de bendiga, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Padre, Gracias. oro por aquellos que han caído, Señor. Sí, mi Dios. Te pido que los restaures. Te pido que levantes sus vidas, sus ministerios nuevamente, Señor. Oh, Señor. Señor, si un padre de familia falla y sigue siendo padre para sus hijos, los ministros que han fallado siguen siendo ministros. Amén, Señor. Siguen siendo hombres de Dios. Levántales, Señor, levántales. Porque si David siendo rey falló y siguió siendo rey, Así es. eso nos muestra, Señor, que tu perdón
Restaura nuestras vidas para continuar. Te Amén. pido por aquellos que han caído que los levantes para que continúen sirviéndote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carlito, gracias. Me da su contacto, por favor, para que los oyentes lo tengan. Claro que sí, Y hermano. ojalá usted lo puedan llamar, hermano. Amén, pastor, muchas gracias. Nuestra iglesia, nuestro ministerio es Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, en lo que podamos ayudar, servir, consejería, intercesión, bueno, administración de la palabra. Estamos allí, búscanos como Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. ICSB, Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. Estamos allí en YouTube, en Facebook, o comunícate al 318-671-4609. Dios les bendiga, no olviden que con Cristo siempre en victoria. Amigos oyentes, soy el pastor Wilson Durán. Perdón. Amén. Muchas gracias, mi pastor Eustiquio. Gracias a nuestros hermanos. Ustedes ya nos conocen. Aquí la presentación se la decimos al pastor Carlos. Ya nos conocen. Pueden contactarse con nosotros. Estamos para servirles. Amén. Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias, pastora. Gracias, pastor. Amén.